Bueno, buenas tardes. Antes de iniciar este conversatorio sobre el concepto de formación en la literatura, quiero agradecerle aquí de una manera muy especial al doctor Alfonso Paz, el coordinador del Grupo de Estudios y de Investigación Pensamiento Complejo de la Universidad Santiago de Cali, por su invitación, y asimismo agradecerle a las directivas de la Universidad Santiago de Cali, mi alma mater, donde me formé, ¿no?, por estar aquí presentes con ustedes, así sea a nivel virtual. Bueno, ustedes saben muy bien que el concepto de formación es prácticamente uno de los conceptos filosóficos fundamentales que atraviesan el mundo de la paideia, el mundo de la educación superior, ¿no?, de los estudios de educación en general, pues desde la educación, ¿no?, en la antigüedad, pasando por la Edad Media, por el periodo pues de la modernidad y por este periodo de la contemporaneidad. Ha habido muchos teóricos de la pedagogía, ¿no?, que, digámoslo así, han logrado afinar este maravilloso concepto que es uno de los pilares fundamentales en la praxis educativa. Pero si bien es cierto, este concepto se ha desarrollado en el campo de la educación, ¿no?, también, si se quiere, ha tocado otras disciplinas, ¿no?, otras disciplinas que no necesariamente pertenecen al régimen estricto de la educación. En este sentido, valga la pena, ¿no?, en la literatura, ¿no?, también ha estado presente el concepto de formación. Y vemos desde Homero, desde Virgilio, hasta nuestros días, cómo los autores, cómo los creadores literarios también han logrado construir una serie de personajes, de héroes simbólicos de la literatura, ¿no?, que han tenido que vivir y pasar por la experiencia de la formación. En este sentido, a partir del siglo XVIII, ¿no?, se empezó a hablar en el campo de la literatura de la novela de formación, o de la novela de educación, ¿no?, que de una u otra manera, ¿no?, establece vasos comunicantes con el concepto de formación en el campo de la educación. El concepto de novela de formación, que en alemán se llama Bildungsroman, fue presentado por primera vez a comienzos del siglo XVIII por el profesor alemán Karl Morgenstern, para hacer una diferencia entre la novela como placer y divertimento espiritual y la novela como iniciación formativa de un individuo. Basándose en la lectura de la obra de Goethe, Los años de aprendizaje de Wilhelm Meister, publicado en el año de 1796, el profesor Morgenstern propuso la diferencia de la novela con fines estrictamente lúdicos que pertenecen al dominio del alma fantasiosa y la opuso a la novela de iniciación y aprendizaje, que a través de la invención metafórica de un personaje hace un rastreo sobre el crecimiento espiritual de un individuo desde su infancia hasta su adultez. Al hacer esta diferencia, Morgenstern no solo abrió el camino para leer e interpretar la literatura desde otra perspectiva, sino que al introducir el concepto de formación en la literatura, la puso a dialogar directamente con el campo de la paideia, es decir, con el campo de la educación. Sobre todo si tenemos en cuenta que el concepto de formación es eje y columna vertebral de la educación
y particularmente de la educación superior. Después del descubrimiento de Morgenstern, la literatura ya no fue la misma. La crítica literaria, que siempre había centrado sus estudios en análisis sociológicos, estructuralistas o narratológicos, comenzó a acuñar el concepto de novela de formación o novela de educación, ampliando de esta manera la visión de la literatura y articulándola a la educación espiritual del individuo. El concepto de formación, que etimológicamente viene del vocablo griego morfé, que significa figura, imagen, no solo ha estado presente en el campo de la educación, sino también en el campo de las ciencias exactas, el arte y la literatura. Así como hablamos de la formación en la educación de un individuo, así también podemos hablar de la formación de un sujeto en la literatura, en las matemáticas y en las ciencias duras y puras. La formación es un concepto representacional del espíritu que determina una génesis, un proceso fundacional, bien sea en el campo de la educación como en el campo de las disciplinas científicas, el arte y la literatura. La educación como la literatura son dos grandes campos de representación imaginales y simbólicos que por su naturaleza pueden ser comprendidos, es decir, pueden ser susceptibles de ser leídos, pensados o interpretados. Tanto en el campo de la educación como en el campo de la literatura existen sujetos susceptibles de ser formados o que participan desde su infancia en los procesos de aprendizaje. Así como en el campo de la educación superior podemos hablar de la formación de profesores, estudiantes, ¿no? Asimismo, en el campo de la literatura podemos hablar de personajes y de una literatura de formación. Educación y literatura son, pues, dos campos semióticos por excelencia que se relacionan analógicamente entre sí y que por su naturaleza pertenecen al mundo complejo y dinámico de las representaciones simbólicas. Ahora bien, la formación en la educación superior y en la literatura tiene que ver más con una dinámica espiritual del sujeto antes que con una apropiación artificial de ciertas técnicas o competencias pedagógicas. En la antigüedad, el concepto de formación en la literatura está presente en dos grandes obras de la literatura griega y latina, la Odisea de Homero y la Eneida de Virgilio. En la novela de Homero, la formación está representada en Telémaco, el hijo de Ulises y Penélope, que tras la ausencia de su padre por la guerra de Troya, se ve obligado a defender la casa, el honor y la protección de su madre, siempre amenazada por los pretendientes. Telémaco abandona la casa solo cuando va en busca del pater, que por estar en la guerra se ha ausentado de la casa. Formado en los varones de la sociedad griega, como son el honor, las virtudes familiares y las armas, Telémaco representa el símbolo de defensa de la familia y de la sociedad conyugal que se encuentra desprotegida ante la ausencia del padre. Telémaco defiende la familia, o sea, se pone al frente de la primera institución creada en Occidente, donde se inicia la formación y la paideia de un individuo. En la Eneida de Virgilio, Eneas, el hijo de Anquises, después de salir derrotado en la guerra de Troya, se embarca en una nave construida por Mercurio. Cuando llega a Cumes, la sibila le revela su destino y le indica qué debía hacer para franquear las puertas del infierno y recibir el consejo de su padre Anquises, que allí se encuentra. Eneas debe cortar un ramo de oro que pende de uno de los árboles, pues la pitonisa del oráculo le ha dicho que no será admitido en el Hades, o sea, en el infierno, si no lleva en su mano ese santo y seña. Acompañado de Ácates, Eneas penetra en la selva negra, atraviesa los distintos estadios que conforman el infierno y encuentra a su padre Anquises, quien lo lleva a beber de la fuente del Eteo, que es la fuente del olvido, para que su hijo borre de su memoria las tribulaciones y sufrimientos que padeció en la guerra de Troya y le aconseje que regrese a la tierra, se case
y funde el país de los latinos. Aquí, la formación o aprendizaje de Eneas está determinada por los consejos del padre, que desde las culturas antiguas es quien cumple en la institución familiar con las funciones del formador, o sea, del maestro. El padre es el depositario de la sabiduría y de la experiencia. Por esta razón es quien puede garantizar la función del maestro, del formador. Eneas obtiene de su padre el sabio consejo de casarse y ante su derrota en la guerra tiene el consejo de fundar una nueva patria. Es decir, tiene la educación de conformar una familia conyugal y una nación. Del consejo del sabio Anquises, Eneas fundará la patria latina. En el siglo XVI, y pasando a una literatura más cercana a la nuestra, en el contexto de la novela picaresca nacerá la figura de la Celestina, que representa a la maestra y formadora en el arte del amor y el himeneo. La Celestina, una mujer alcahueta que desprecia los valores y la formación moral de la época, en su praxis forma a los jóvenes de su pueblo para que se inicien en las artes amatorias que en aquella época eran castigadas por la Iglesia. Más adelante, en el siglo XVIII, Goethe inscribirá su novela Los sufrimientos del joven Werther, donde se puede apreciar el discurrir de la educación sentimental de un joven de origen alemán. En el siglo XIX, en la novela Papá Goriot de Honoré de Balzac, se mostrará el periplo de un joven estudiante de provincia que llega a estudiar a la capital. En la novela del autor francés se mostrará la formación de un joven estudiante en la ciudad Luz. En el siglo XX, la novela de formación se abrirá con el retrato del artista adolescente de James Joyce, donde el autor dublinés ve la formación y aprendizaje de un adolescente desde la perspectiva del mundo espiritual y sensible que ofrece el arte. Como ustedes saben, ¿no?, el autor dublinés James Joyce fue formado por los jesuitas y de una u otra manera esa formación y ese aprendizaje está presente en su maravillosa novela El retrato del artista adolescente. Y finalmente la novela Viernes o los limbos del Pacífico de Michel Tournier, donde el escritor francés, basado en la novela clásica de Defoe, mostrará que la formación y el saber de un sujeto es dialógica y siempre se va a construir en relación con el otro. Como ustedes pueden apreciar, entonces el concepto de formación ha estado presente y ha sido también pilar fundamental, ¿no?, en la literatura desde la época de Virgilio, desde la época de Homero, ¿no?, hasta Michel Tournier. En Colombia y en América Latina, también la novela de formación o la novela de educación o la novela de aprendizaje, ¿no?, ha estado presente, ¿no? Ha estado presente, pues, sobre todo desde el siglo XVI. El libro fundacional que prácticamente abre el camino hacia el concepto de formación en la literatura latinoamericana es el famoso libro del filósofo antioqueño Fernando González, titulado Viaje a pie. Este libro, publicado en el año de 1929, ¿no?, narra el periplo de dos curas que se dirigen desde la región de Antioquia hasta el mar Pacífico. Es decir, hacen un viaje, hacen una especie de, digámoslo así, de periplo iniciático que va a terminar justamente en el mar, ¿no? La formación aquí es una experiencia interior que parte del espíritu. La formación, particularmente en este periplo que realizan el par de seminaristas de Fernando González, ¿no?, nos está determinando justamente que la formación no pertenece a los cánones rígidos y estrechos propias
propios de la escolástica de la Edad Media, sino que pertenece fundamentalmente y están íntimamente imbricados con la fluidez del espíritu. Entonces, luego de Viaje a pie, que es un periplo de carácter formativo, de carácter de iniciación, ¿no? Como diría el filósofo rumano Mircea Eliade, ¿no? Desde ese famoso libro de Fernando González se abre la llamada novela de formación o novela de educación en Colombia y en América Latina. Que por supuesto es una novela que todavía, esa es una tipología de novela que todavía, digámoslo así, está a la espera de un estudio riguroso en ese sentido. Para terminar, voy a señalar algunas novelas emblemáticas de formación o de educación, ¿no?, que se han escrito por parte de autores colombianos y latinoamericanos. Después de Viaje a pie, de Fernando González, que no necesariamente es una novela, sino que es un libro de carácter filosófico, ¿no?, que apunta hacia la dirección de la formación del individuo colombiano y que, entre otras cosas, todo joven estudiante colombiano debería leer. Podemos mencionar las siguientes novelas de formación, ¿no? 4 años a bordo de mí mismo, de Eduardo Salamea Borda. El buen salvaje, de Eduardo Caballero Calderón. 100 años de soledad, de Gabriel García Márquez. En 100 años de soledad también podemos rastrear el concepto de formación. Tarzano el filósofo desnudo, de Rodrigo Parra Sandoval. El incendiado, de Belio Rosero, ¿no?, y La ceiba de la memoria, de Roberto Burgos Cantor, entre otros. Y en el plano de la literatura latinoamericana podemos mencionar las siguientes novelas de formación que hoy en día son emblemáticas en este aspecto: La ciudad y los perros, de Mario Vargas Llosa, Diario de Andrés Fava, de Julio Cortázar, Final en Laguna, de José Agustín, y Un mundo para Julius, del escritor peruano Alfredo Bryce Echenique. Yo con esto pues termino mi exposición en este coloquio y espero que de aquí en adelante tengamos la posibilidad de profundizar en este maravilloso concepto de formación que ha atravesado toda la educación desde la antigüedad hasta nuestros días, y que empecemos a hacer un rastreo, ¿no?, de este concepto en el campo de la literatura para mirar, ¿no?, las relaciones y diferencias de este concepto en estos dos grandes campos de formación y del saber humano como son la educación y la literatura. Muchas gracias.